Lena Carver no solía hablar con los clientes más allá de lo necesario. ¿Crema o azúcar? ¿Refill? Serían 35 pesos. Simple, seguro. Pero esa mañana, algo la hizo reflexionar. El hombre de la mesa 7 parecía el tipo de cliente que normalmente evitaría. Traje caro, rostro indescifrable, la clase de presencia que hacía que todos los demás se sintieran más pequeños. No había dicho una palabra desde que entró. Solo asintió una vez cuando ella dejó el expreso en su mesa. Estaba a punto de darse la vuelta cuando sus ojos se fijaron en el anillo en su mano. Anillo de oro, zafiro azul intenso, grabados nítidos en los bordes, inconfundible. Su voz salió antes de que pudiera detenerla. Mi madre solía tener un anillo igual. El hombre levantó la vista y, en ese momento, todo el ambiente de la sala cambió. La miró como si hubiera dicho algo imposible. Su mano se congeló cerca de la taza. Durante unos segundos, no parpadeó. Lena retrocedió instintivamente, sin saber qué había provocado. Lo siento, dijo rápidamente. No era mi intención. ¿Qué acabas de decir? La interrumpió con voz tranquila, pero tensa. Lena tragó saliva. Dije que mi madre tenía un anillo parecido al tuyo. No igual, obviamente, solo parecido. No respondió, solo la miró como si intentara recordar algo. Luego, lentamente, habló. ¿Cómo se llamaba tu madre? Eso la pilló desprevenida. Isabelle, dijo. Isabelle Carver. El hombre no reaccionó, pero algo en su expresión cambió por un segundo. Luego se echó hacia atrás, la miró de nuevo y dijo en voz baja, ese anillo era único. Lena no sabía por qué estaba nerviosa. Solo había mencionado un anillo, un detalle, una coincidencia, tal vez. Pero la forma en que el hombre la miraba ahora no era curiosidad casual. Era algo más, algo inquietante. El nombre lo había impactado. Eso estaba claro. Isabel Carver. No dijo nada de inmediato, solo giró la mano ligeramente, dejando que la luz se reflejara en el zafiro como si pudiera revelar alguna verdad. El ruido del café se desvaneció en los oídos de Lena mientras sus propias palabras resonaban. Mi madre solía tener su anillo igualito. Dijiste que tu madre se llamaba Isabelle. El hombre repitió más despacio esta vez. Sí. Lena se irguió. Empezaba a sentirse incómoda. Él asintió una vez, como si se confirmara algo, y luego preguntó, ¿cuándo falleció? El año pasado. Cáncer, respondió ella sin dudar. Nunca hablaba mucho del pasado. Ni siquiera sabía que tenía ese anillo hasta que encontré una foto. Era viejo y descolorido, pero lo recordaba por la piedra, ese azul intenso, como cristal de mar. Sus dedos se cerraron alrededor de la taza de café, pero no bebió. ¿Qué más sabes de su pasado?, preguntó. Lena parpadeó. Nada específico. Era madre soltera, trabajaba en hospitales, a veces con 2 trabajos a la vez. Me dijo que la educación me cambiaría la vida, aunque ella no pudiera permitirse terminar la suya. Esta vez no asintió. No habló. Pero Lena lo sabía. Reconoció el nombre. No era solo el anillo. Era ella. ¿Por qué me preguntas todo esto?, dijo Lena, retrocediendo un poco. La conoces, dijo el hombre, dejando la taza con cuidado. Es posible, dijo. Conocí a alguien con ese nombre hace mucho tiempo, pero desapareció. Sin dirección de reenvío, sin llamadas. Un día, simplemente desapareció. Lena lo miró fijamente. No estaba segura de qué se suponía que debía sentir. Ira, curiosidad o algo intermedio. El hombre finalmente extendió la mano. Alias Roth, dijo. Dirijo Roth Technologies al otro lado de la calle. Por supuesto, ella conocía el nombre. Cualquiera en la ciudad lo sabía. La torre Roth se alzaba sobre el horizonte como un monumento a la riqueza, el poder, un legado intocable. Y, sin embargo, de pie frente a ella, Elías Roth no parecía intocable.
Parecías alguien que acaba de tropezar con un fantasma. ¿Por qué mi madre tendría tu anillo?, preguntó Lena. ¿O uno igual? Elías no respondió de inmediato. En cambio, metió la mano en el bolsillo interior de su traje y sacó una tarjeta. Este es el número de mi asistente, dijo. Llámala mañana. Quiero ver esa foto. Lena no se movió. No cogió la tarjeta. ¿Por qué? Porque ese anillo nunca se vendió. Fue hecho a mano en Florencia. Diseñado con grabados que solo una persona conocía. ¿Y tu madre? Ella lo llevaba. Lena miró la tarjeta entre los dedos. El corazón le dio un vuelco. Pero no porque tuviera miedo, sino porque algo en todo esto de repente dejó de parecer tan casual. Tomó la tarjeta. Elías la miró por última vez antes de dejar su espresso intacto en la mesa y salir por la puerta. Lena se quedó mirando la tarjeta mucho después de que Elías se hubiera ido. Su nombre estaba grabado en plata, frío y caro, igual que él. Había visto a hombres poderosos pasar por ese café antes. Abogados, banqueros, miembros de la junta directiva. Siempre parecían ocupados, siempre en control. Elías Roth no solo parecía tener el control. Parecía como si él hubiera creado las reglas que todos seguían. Y sin embargo, por unos segundos, cuando dijo el nombre de su madre, algo se quebró, algo real. Guardó la tarjeta en su delantal y no habló de ello con nadie. Esa noche, de vuelta en su pequeño apartamento al sur del centro, Lena sacó la caja de zapatos que contenía lo poco que su madre le había dejado. No la había abierto en semanas. Tal vez no estaba lista antes. Tal vez algo en su interior había estado esperando este momento. Este extraño momento en el que su pasado se cruzaba de repente con un hombre al que nunca debería haber conocido. Hojeó un montón de fotos. La mayoría eran viejas y borrosas impresiones de película de antes de que Lena naciera. Su madre había vivido toda una vida antes que ella. Una de la que nunca habló. Pero entonces Lena la encontró de nuevo. La imagen que la había marcado. Su madre en un balcón en algún lugar soleado. El viento en su pelo, riendo. No solo sonriendo, sino riendo de verdad. Y en su mano, inconfundible incluso en la foto descolorida, estaba el anillo. La misma alianza, el mismo zafiro, los mismos grabados que habían llamado la atención de Lena en el café. Le dio la vuelta a la foto, escrita en el reverso con tinta negra tenue. Capri, 1999. No eran unas vacaciones cualquiera. Lena sabía lo suficiente como para entender lo que significaba Capri. No era una playa a la vuelta de la esquina. Era lujo. Un sueño para alguien como su madre. Se sentó en el suelo un buen rato, mirando la imagen. El anillo no era lo único extraño. Detrás de su madre, apenas visible, se veía parte de un yate blanco, grande y elegante, y en la barandilla, la mano de un hombre, parcialmente visible, también con un anillo. Nunca antes se había fijado en ella. A la mañana siguiente, llamó al número de la tarjeta. El señor Roth la verá mañana a las 10 en punto, dijo la voz al otro lado de la línea. Eso fue todo. Sin instrucciones, sin cumplidos, solo una cita. Lena casi no fue. No le debía nada a ese hombre. Su madre nunca lo había mencionado, nunca había insinuado que alguien de su pasado pudiera seguir buscándola. Pero algo en su reacción, algo en sus ojos, la hizo preguntarse si había algo más en la historia que el silencio. Lena nunca había estado dentro de un edificio como este. La Torre Roth no solo rozaba el cielo. Se alzaba como una declaración de poder. La seguridad era estricta pero educada. El vestíbulo estaba en silencio, salvo por el sonido de zapatos lustrados sobre el mármol y el zumbido de los ascensores que entraban y salían de pisos que nunca imaginó visitar. Dijo su nombre en recepción. Ya la estaban esperando. Una asistente con voz entrecortada y postura perfecta la condujo a través de unas puertas de cristal hasta un ascensor privado. Sin charlas intrascendentes, sin preguntas. El ascensor se abrió a una suite esquinera.
Espaciosa, minimalista, no fría, pero tampoco cálida. Como si todo estuviera diseñado para decir, no necesito impresionar a nadie. Elías Roth estaba de pie cerca del ventanal, con los brazos cruzados, observando cómo se movía la ciudad abajo. No se giró cuando ella entró. Solo cuando la puerta se cerró con un clic tras ella, finalmente habló. «Trajiste la foto». Lena dio un paso adelante y se la entregó sin decir palabra. Él la estudió más tiempo del que ella esperaba. Sus ojos no se limitaron a examinar la imagen. Se detuvieron, concentrados. El tipo de mirada que la gente le dedica a algo que solía pertenecerles pero que ahora se siente imposiblemente lejano. Era feliz, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Nunca había visto esa faceta de ella, respondió Lena. Ni siquiera sabía que había estado en un yate. Elías no respondió. En cambio, dejó la foto en el escritorio, junto a una vieja carpeta de cuero. La abrió. Dentro había más fotos, fotos que Lena nunca había visto. Su madre otra vez, pero más joven. En playas, riendo en barcos, de pie junto al propio Elías. Lena contuvo la respiración. ¿La conocías?, dijo Elías simplemente. Hace mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. Se sentó con las manos entrelazadas. Sin tono dramático, solo hechos. Conocí a tu madre en el verano de 1999. Trabajaba como estudiante de medicina, trabajando a tiempo parcial en un yate de mi padre. Se suponía que serían 3 semanas de vacaciones. Para mí, un descanso antes del posgrado. Se convirtió en algo más. Lena no se sentó. No estaba lista para hacerlo. ¿La amabas? Elías levantó la vista. No parpadeó. Sí. Lena lo procesó en silencio y luego preguntó. ¿Te amaba? Creo que sí, dijo. Hasta el día que se fue. ¿Sabías que estaba embarazada? Elías negó con la cabeza lentamente. No, hasta ahora no. Esa respuesta dolió más de lo que esperaba. No porque él no lo supiera, sino por lo que ese conocimiento les había costado a su madre y a ella. Lena finalmente se sentó. No porque quisiera, sino porque estar de pie sentía como si estuviera sosteniendo algo pesado, y ya no estaba segura de qué era. Frente a ella, Elías Roth parecía sereno, pero no relajado. Tenía las manos cruzadas, pero los hombros rígidos, como si se estuviera preparando para algo, como si el peso del pasado finalmente lo hubiera alcanzado. Ella nunca me dijo nada de ti, dijo Lena. No tu nombre. No es que hubiera estado enamorada. No es que alguien pudiera estar buscándola. Elías no se inmutó. Ella no lo haría. Así era ella. Lena asintió. Sí. Siempre callada, siempre trabajando, como si estuviera huyendo de algo, pero nunca dijera qué. Elías se inclinó ligeramente hacia adelante. No estaba huyendo. Al menos no de mí. Entonces, ¿por qué desapareció?, preguntó Lena. ¿Por qué lo mantuvo todo en secreto? Elías volvió a mirar la fotografía. No se suponía que terminara así. Teníamos planes, pero mi padre no los aprobaba. Creía que ella no pertenecía a nuestro mundo. ¿Tu padre?, repitió Lena. Déjame adivinar. Rico, controlador, despiadado, todo lo anterior. Elías no lo dudó. La amenazó. Le dijo que había arruinado mi futuro, que sus antecedentes se convertirían en un escándalo. No lo supe hasta que fue demasiado tarde. Un día, simplemente desapareció. Lena se cruzó de brazos. ¿Entonces la dejaste ir? Elías la miró a los ojos. Busqué a mi gente, pero se cambió el nombre, se mudó, cortó todo lazo entre nosotros. No dejé de pensar en ella con eso. Simplemente no pude encontrarla. Lena permaneció sentada en silencio, intentando encajar la imagen de su madre en esta nueva versión de la historia. Una en la que Isabelle Carver no era solo una madre soltera y trabajadora, sino alguien que una vez estuvo enamorada, que una vez tuvo un futuro del que nunca habló. Siempre decía,
La gente como tú no recuerda a la gente como nosotros, murmuró Lena. Se equivocaba, dijo Elías en voz baja. Yo lo recordaba cada día. Lena lo miró de nuevo. No había duda en su voz, ni actuación, solo arrepentimiento. Y algo más profundo, algo que la incomodaba. ¿Y ahora qué?, preguntó. Querías ver la foto. La has visto. ¿Sabes quién soy? Soy solo una P. ¿Un asunto pendiente para ti? Alas no reaccionó. No de inmediato. Luego dijo, creo que podría ser mi hija. Las palabras quedaron suspendidas, firmes, inquebrantables, como si las hubiera aceptado en cuanto vio el anillo. Lena no se movió, no habló. Tenía la boca seca, las manos apretadas sin darse cuenta. ¿Crees?, repitió. ¿No estás segura? No, admitió. Pero la cronología encaja. Los detalles encajan. Dijiste que nunca habló de tu padre. Solo una vez, dijo Lena. Me dijo que era alguien a quien no podía traer a nuestra vida. Que pertenecía a un mundo que no nos aceptaría. Elías asintió lentamente. Tenía razón. Lena no habló de inmediato. La palabra hija aún resonaba en su cabeza, aguda e irreal. Miró a Elías, intentando decidir si lo creía porque quería o porque lo sabía en sus huesos. De cualquier manera, no importa. Todavía no. No sé qué hacer con eso, dijo finalmente. No sé si lo creo. Lo entiendo, respondió Elías. Dijiste que el anillo era único, continuó. Si nunca se lo diste a nadie más. ¿Cómo lo tenía? Elías dudó. ¿Por qué se lo di? No oficialmente. No con un discurso ni una ceremonia, sino que se lo puse en la mano la noche antes de que se fuera. No fue una propuesta de matrimonio. Ni siquiera entendí lo que significaba en ese momento. Pero sabía que no quería perderla, y entonces desapareció con él. Entonces, ¿creíste que lo cogió y huyó?, preguntó Lena. Yo creí que se llevó mi corazón y huyó, dijo Elías rotundamente. El anillo era solo un símbolo de todo lo que se desmoronó después. Lena lo asimiló. Sentía una opresión en el pecho. Una parte de ella quería acusarlo, culparlo por no esforzarse más, por dejar que su madre se marchara sola. Pero otra parte, la parte que sabía con cuánta fiereza su madre, tan reservada, había susurrado que quizá no había sido tan sencillo. Si acepto una prueba de ADN, dijo lentamente, y confirma lo que piensas. ¿Y luego qué? Elías no respondió de inmediato. La observó como si no estuviera seguro de cuánta verdad estaba preparada para oír. Entonces empezamos de nuevo, dijo. No con comunicados de prensa ni abogados, solo tú y yo como personas. No como la furiosa y la camarera, sino tal vez como familia. Lena quiso reír, pero el dolor de garganta la detuvo. Ni siquiera me conoces. Sé suficiente. Elías dijo, estás aquí de pie en lugar de vender esa foto a la prensa sensacionalista. Te importa tu madre. No necesitas mi dinero. Eso ya me dice más que la mayoría de la gente a mi alrededor. Lena apartó la mirada. La ciudad a través de las ventanas parecía distante ahora, como si perteneciera a otra vida. Lo pensaré, dijo. Tómate tu tiempo, respondió Elías. He esperado 24 años. Puedo esperar un poco más. Lena no fue directamente a casa después de salir de la Torre Roth. Caminó durante horas. La ciudad se desdibujaba a su alrededor. Coches, voces, luces, todo un ruido distante comparado con lo que pasaba por su mente. Su madre siempre había sido muy reservada. Incluso en sus momentos más íntimos, había muros que Lena no podía escalar. Ahora tal vez finalmente entendía por qué. Tal vez Isabelle la había estado protegiendo de una vida que no estaba destinada a llevar. Sacó la foto del bolsillo de su abrigo y la miró de nuevo. Su madre riendo, viva de una forma que Lena nunca había visto. Detrás de ella, ese yate. Ese verano, una versión del pasado que Lena nunca había conocido,
y un hombre, Elías Roth, que podría ser su padre. No durmió esa noche. A la mañana siguiente, llamó al número que Elías le había dado. Respondió la asistente, impasible como siempre. El señor Roth le programó una cita en Northshore Genetics. Mañana, a las 11 de la mañana. Tu nombre ya está en la lista. Eso fue todo. Lena fue. La prueba fue rápida. Hisopado clínico, firma, silencio. Salió sin mirar atrás. Durante los siguientes 3 días, esperó. Seguía trabajando sus turnos en la cafetería, seguía ayudando a su vecina a recoger la medicación, seguía alimentando a su gato y mantenía su pequeño apartamento en orden. Pero sus pensamientos nunca se alejaban de lo que podría estar esperando al otro lado de esa prueba. No solo un resultado, sino una decisión. A la 4ª mañana, Elías llamó. No un mensaje, no era su asistente. Se llamó a sí mismo. Está confirmado, dijo. 99.9% de probabilidad. Eres mi hija. Lena se sentó a la mesa de la cocina. Las palabras la impactaron, pero no parecían reales. De acuerdo, dijo en voz baja. ¿Y ahora qué? Hubo una pausa. Entonces Elías respondió con cuidado. Ahora decide qué quieres de mí, o si quieres algo en absoluto. Lena no respondió de inmediato. Sostuvo el teléfono en su mano, pero su voz se negaba a salir. Se suponía que la confirmación debía sentirse como algo. Una llave girando, una puerta abriéndose, una respiración que se liberaba. Pero no fue así. Se sintió como un peso. Una cosa más que cargar. Al otro lado, Elías esperó. No la presionó. No sintió el silencio. Simplemente se quedó allí. Y de alguna manera eso lo hizo más difícil. No quiero tu dinero, dijo Lena finalmente. No quiero una casa ni un coche ni nada que lleve tu nombre. No ofrecí nada de eso, respondió Alas con calma. Solo dije que tenías una opción y lo decía en serio. Has tenido una hija durante 23 años, dijo Lena. Y ni siquiera lo sabías. Lo sé, dijo Elías. Y nunca podré cambiar eso. Odiaba lo honesto que sonaba. Odiaba que no estuviera discutiendo ni justificando. Simplemente estaba aceptando. ¿Quieres que nos veamos en algún sitio?, preguntó. No en una oficina, solo en algún sitio. Tranquilo. Sin trajes, sin presión. Lena dudó. No sabía qué se suponía que debía querer. Un padre de verdad. Un cierre con un desconocido. Sí, dijo. De acuerdo. Se encontraron al día siguiente en un parque junto al río. Era temprano, demasiado temprano para corredores o turistas. Solo se oía el sonido del agua y el viento. Elías llevaba vaqueros y un abrigo oscuro. Sin seguridad, sin asistente, solo él. Lena llegó con las manos en los bolsillos de la chaqueta, con el rostro indescifrable. Caminaron casi 10 minutos. Ninguno dijo nada. Entonces Aliyah habló. Fui a su apartamento una vez hace años. Creí haberla encontrado, pero ya se había mudado. No dejó ninguna dirección. No quería que la encontraran, dijo Lena. Lo sé, respondió Elías. Pero seguí buscando. Cada pocos años lo volvía a intentar. ¿Por qué?, preguntó. Porque nunca dejaba de preguntarme sobre ella, sobre lo que se habría llevado. Lena se volvió hacia él con ojos penetrantes. ¿Te refieres a mí? Me refiero a todo lo que ella significaba, dijo Elías. Y todo lo que perdí sin siquiera saberlo. Lena se sentó en el banco del parque mientras Aliyah permanecía cerca, como si no estuviera seguro de si sentarse a su lado o mantener las distancias. No estaba acostumbrado a no saber qué hacer, pero esto no era una sala de juntas. Esto no era una negociación. Y Lena no era alguien a quien pudiera interpretar como un contrato. ¿Alguna vez te escribió?, preguntó. Aliyah negó con la cabeza. Ni una sola carta. ¿Le escribiste? Sí, dijo. 3,
Tal vez 4. Nunca recibí respuesta. Pensé que las quemó. Se quedó con todo, dijo Lena. Cada papel que importaba, cada foto, cada recibo de cuando nací, pero no hay rastro de ti. Ni uno. Allá se sentó lentamente. Entonces quizá nunca los recibió. Volvieron a guardar silencio. Lena sacó algo del bolsillo de su abrigo. Era la foto original. Su madre riendo en el balcón, el anillo brillando en su mano, el atisbo del yate a sus espaldas. Se lo entregó a Elías. Solía pensar que no necesitaba saber quién era mi padre, dijo. Ese no saberlo me dio fuerzas. Pero ahora parece un capítulo que alguien más arrancó de tu historia. Terminó Elías por ella. Ella no respondió, pero él sabía que tenía razón. Hay una razón por la que me lo ocultó, dijo. Y quizá en parte fue miedo, pero creo que sobre todo fue amor. Amor por ti. Quería protegerte de lo que podría haber significado ser mi hija. Lena lo miró. ¿De la prensa, del dinero o de ti? Elías no esquivó la pregunta. Quizás toda. ¿Y ahora? Preguntó. ¿Qué significa ser tu hija ahora? Se volvió hacia ella, no como un director ejecutivo, ni como alguien poderoso, sino como un hombre que aún intentaba ganar algo que nunca debería haberse perdido. Significa lo que tú quieras que signifique, dijo Alias. Puedes alejarte de esto y no volver a hablarme, y lo respetaré. O podemos intentar algo. No padre e hija de la noche a la mañana. Solo algo. Respiró Lena. No aclaró nada. No hizo que el peso desapareciera, pero ya no se sentía sola en el banco. De acuerdo, dijo, pero sin promesas. Ninguna, respondió Elías. Solo tiempo. Las semanas siguientes no fueron cinematográficas. No hubo reencuentros con lágrimas ni avances dramáticos, solo conversaciones tranquilas, largas pausas e intentos incómodos de comprender un vínculo que nunca se había dado. Una oportunidad para crecer. Alias no la presionó. No intentó llenar la vida de Lena de regalos ni soluciones. En cambio, apareció. Una llamada telefónica el martes, un café el jueves, un asiento tranquilo al fondo de la cafetería durante su turno, donde le daba una generosa propina, pero nunca la mencionaba. Le hacía preguntas reales, sobre su infancia, sus libros favoritos, la risa de su difunta madre, y Lena poco a poco empezó a responderlas. Una noche, después de que su turno terminara temprano, volvieron a caminar junto al río. Se había convertido en su terreno neutral tácito, ni su mundo ni el de ella. Me contaba historias sobre cómo creció sola, dijo Lena. Pero siempre lo hacía parecer supervivencia, no tristeza. Creo que tenía miedo de que me perdiera algo que nunca tuve. Elías asintió. Ella te dio fuerza. La veo en ti. Pero lamento que pensara que tenía que cargar con todo sola. No confiaba en tu mundo, dijo Lena. Y, sinceramente, yo tampoco estoy seguro. No te culpo, dijo Elías. A veces ni yo mismo me fío. Caminaron un poco más antes de que Lena se detuviera. ¿Puedo preguntarte algo? Lo que sea. ¿Por qué nunca te casaste? Sonrió levemente. Todos asumieron que estaba demasiado concentrado en el trabajo. La verdad es que dejé de creer en la permanencia después de Isabelle. Lena no habló. Simplemente dejó que el silencio se instalara entre ellos por un momento. De vuelta en su apartamento esa noche, abrió otra caja con las cosas de su madre. Dentro había una pequeña libreta, no un diario, solo pensamientos dispersos, recuerdos, listas. Pero en la parte de atrás, rota y doblada, había una carta. Estaba fechada el año en que Lena cumplió 13 años. Si estás leyendo esto, significa que has empezado a hacerte preguntas que nunca me atreví a responder. Hay tantas cosas que quería contarte, pero no estaba segura de cómo ni cuándo, ni siquiera si tenía derecho. Lo que sí sé es esto. Nunca dejé de amarlo. Pero te elegí a ti.
Elegí mañanas tranquilas y segundos trabajos en una vida sobre la que nadie escribiría porque pensé que era la mejor manera de proteger tu espíritu de quebrarse en un mundo que no entendería lo valioso que eres. Si me equivoqué, espero que algún día me perdones. Lena cerró el cuaderno con las manos ligeramente temblorosas. Al día siguiente, le llevó la carta a Elías. No dijo nada. Simplemente se la entregó y esperó. Él la leyó 2 veces, la dobló con cuidado y dijo que ella merecía algo mejor. Ambos lo hicimos. Lena dijo, pero esto es lo que tenemos ahora. Elías la miró. ¿Y qué quieres hacer con él? Lena dudó, luego respondió con firmeza y claridad. Algo bueno. Elías no dijo mucho después de leer la carta. No lo necesitaba. Lena lo vio en la forma en que doblaba el papel lentamente, como si fuera algo frágil. Como si tocarlo demasiado rápido fuera a romper todo lo que estaban empezando a construir. Salieron del café en silencio, pero no fue un silencio incómodo. Era el que significaba que algo había cambiado, aunque ninguno de los dos tuviera las palabras adecuadas. Esa semana, Elías volvió a contactarlos, no con promesas ni con presión, sino con una pregunta. ¿Qué harías? Preguntó si no tuviera que preocuparse por las facturas, el alquiler o tener 2 trabajos solo para mantenerse a flote. Lena pensó un buen rato antes de responder. Abriría un espacio para jóvenes que no tienen segundas oportunidades, no una organización benéfica, sino un programa de verdad. Becas, apoyo para la salud mental, un espacio creativo, un lugar donde realmente se les vea. Elías escuchó. Luego simplemente dijo, construyámoslo. Lena arqueó una ceja. Así sin más. Así sin más, dijo Elías. Con tu nombre, no el mío, negó con la cabeza. No se trata de un nombre. Para mí sí, dijo Elías. Porque si así es como avanzamos, tiene que empezar con tu voz, no con la mía. No era el tipo de oferta que esperaba, ni un soborno. No era una disculpa envuelta en dólares. Se sentía real, y eso la asustaba más que nada. Pasaron el mes siguiente trabajando juntos en una propuesta. Noches largas, madrugadas, largas discusiones sobre lo que importaba y lo que no. Y poco a poco, algo más empezó a tomar forma. No solo una base, sino un ritmo. El ritmo de 2 personas que encuentran puntos en común, no a través de la sangre, sino a través de la intención. Una noche, después de una reunión con arquitectos, se sentaron en las escaleras del apartamento de Lena. Elías miró al cielo nocturno, con las manos apoyadas en las rodillas. Solía pensar que el legado se trataba de edificios, dijo. Torres, empresas, cosas que podría señalar y decir, yo hice eso. Pero ahora, pienso que tal vez solo se trata de hacer lo correcto por las personas que amas, incluso si te equivocaste la primera vez. Lena no respondió. Simplemente echó la cabeza hacia atrás y levantó la vista también. Lena no sabía cómo empezó, pero se corrió la voz. Tal vez fue una mención descuidada de alguien del ayuntamiento. Tal vez fueron los primeros documentos de la fundación que se presentaron públicamente. Sea como sea, la prensa se enteró. El titular salió 2 días después. Identifican a Aeris, el Imperio Roth. Encuentran a la hija del multimillonario alias Roth después de 2 décadas. Lena lo vio en el teléfono de un desconocido mientras esperaba el café. Ni siquiera terminó su pedido. Salió directamente y llamó a Elías. Dijiste que nada de prensa. No filtré nada, dijo Elías. Y me encargo. No respondió. Esa noche había fotógrafos afuera de su apartamento. No muchos, solo 2, pero suficientes para ponerle los pelos de punta. Apagó el teléfono, bajó las persianas y no fue a trabajar al día siguiente. Sabía que no duraría, pero fue suficiente para romper el silencio que tanto había luchado por proteger. Para cuando Elías apareció en su puerta, Lena ya había tomado una decisión. Me voy, dijo antes de que él pudiera hablar. No firmé esto. No pedí tu nombre, tu protagonismo ni tu caos.
Elías no discutió. Lo sé. Prometiste que esto sería en mis términos, dijo. Y sigue siendo así, respondió Elías. Si quieres desaparecer, lo haré. Si quieres que emita un comunicado negándolo todo, lo haré. Lena se cruzó de brazos. ¿En qué me convertiría eso? ¿En un fantasma otra vez? Elías la miró. Te convertiría en alguien que no le debe nada al mundo. Apartó la mirada y luego volvió a mirarla. Es la primera vez que oigo a alguien decir eso. Se suponía que nunca serías la historia de nadie más que la tuya. Aliyah dijo, y protegeré eso incluso si eso significa perder todo lo que acabo de encontrar. Lena no sabía qué decir, pero por primera vez le creyó por completo. Durante los siguientes días, Lena permaneció en silencio. No porque no supiera qué decir, sino porque necesitaba espacio para sentirlo. La presión, los titulares, los correos electrónicos de gente con la que no había hablado en años. Todo parecía ruido. Elías había respetado su silencio. Ni llamadas, ni mensajes, ni visitas inesperadas. Y curiosamente, ese silencio decía más que las palabras. Entonces, una mañana, entró en la oficina temporal de la fundación y dejó su bolso como si perteneciera allí. Elías estaba de pie junto a las ventanas revisando papeles. Levantó la vista cuando ella entró, pero no se movió. Simplemente observó. Leí todos los artículos, dijo Lena. Me llamaron el secreto, el escándalo, la herencia, todo menos lo que realmente soy. Vi, dijo Elías. No quiero esconderme, dijo ella. Pero tampoco quiero que me trague tu mundo. No lo harás, respondió Elías. Quiero dirigir este lugar como lo planeé, con mis reglas, mis valores y mi nombre en las decisiones. Lo harás, hizo una pausa Lena y añadió. Y quiero que te mantengas alejada de la prensa. Si alguien pregunta, no me has descubierto. No soy tu proyecto benéfico. Nunca pensé que lo fueras. Ella dijo, pero es bueno que lo sepan de ti. Lena recogió el plano del primer centro juvenil de la fundación. El edificio era pequeño, funcional, diseñado para personas como ella, como su madre, que solo necesitaban un descanso para empezar a escalar. ¿Alguna vez piensas en cómo habría sido?, preguntó Lena en voz baja. Si la hubieras encontrado antes, asintió Elías. Todos los días. ¿La culpas? No, dijo. Me culpo a mí mismo por no saber luchar con más fuerza. Lena no lloró. Ya había pasado suficiente sola. Pero ahora miraba a Elías, no solo como el hombre con el anillo, el poder o los años que faltaban, sino como alguien que aún estaba aprendiendo a presentarse sin tomar el control. Dobló el plano y lo guardó en su bolso. Construyamos algo que dure, dijo, algo de lo que se hubiera sentido orgullosa. Elías asintió. Hagámoslo. Pasaron 3 semanas. El proyecto del centro juvenil pasó de los bocetos a los contratos. Lena se reunió con líderes comunitarios, recorrió edificios antiguos y escuchó a gente que rara vez era escuchada. Trabajaba hasta tarde, comía para llevar y tenía un cuaderno lleno de ideas que su madre habría garabateado ella misma. No se trataba de ser una enojada. No se trataba de construir. Se trataba de construir algo en nombre de Isabelle sin ponerle su nombre. Solo el espíritu, solo el corazón. Elías observaba en silencio desde el fondo. No interfería, pero nunca se perdía una reunión. Lena se dio cuenta. Ella nunca dijo nada, pero se dio cuenta. Una noche, después de decidir la ubicación del primer centro piloto, Lena y Elías se sentaron uno frente al otro en la pequeña sala de descanso de la oficina temporal. No era elegante. Había una luz zumbando en el techo y café que llevaba demasiado tiempo, pero estaba tranquilo. Seguro. Me recuerdas a ella, dijo Elías. Lena levantó la vista de sus papeles. ¿En qué sentido? Nunca esperaba a que se lo pidieran. Si algo necesitaba arreglos, simplemente empezaba a arreglarlo. Lena sonrió, pero era pequeño.
Ella solía decir, si esperas permiso, ya es demasiado tarde. A mí también me lo dijo una vez, respondió Elías. Se quedaron en silencio un momento. De esos que no se sienten pesados, solo reales. Solía pensar que estaba bien sin saber. Dijo Lena sobre ti, sobre de dónde venía. Me dije a mí misma que no lo necesitaba. ¿Y ahora? Preguntó Elías. Creo que necesitaba decir eso para sobrevivir. Pero necesitar y depender no son lo mismo. No dependo de ti, Elías. Y nunca lo haré, pero no me arrepiento de conocerte. Esa fue la primera vez que pronunció su nombre sin dudarlo. Elías lo oyó, lo sintió. No como poder, sino como prueba. No quiero que me perdonen, dijo. Solo lo entendí. Todavía estoy trabajando en eso, dijo Lena. Pero lo estamos logrando. Elías asintió. No sonrió, pero bajó los hombros y respiró con más facilidad. El centro juvenil abrió sus puertas silenciosamente, sin fanfarrias. Solo un puñado de personas en un edificio renovado que solía estar olvidado. Lena no quería una conferencia de prensa ni una ceremonia de inauguración. Quería que los chicos entraran por su cuenta, no a través de cámaras. Elías apareció justo después del atardecer. Sin séquito, sin discurso, solo él, con las manos en los bolsillos del abrigo, viendo cómo se encendían las luces del edificio. Lena estaba de pie junto a la entrada con una copia del programa final. Lo miró y se la entregó sin decir palabra. Él miró la portada, sin logotipo, sin foto, sin título grandilocuente. Solo 3 palabras impresas en el centro para Isabelle Carver. Elías lo leyó, dobló el periódico una vez y se lo guardó en el bolsillo. Le habría gustado esto, dijo. Odiaba ser el centro de atención, respondió Lena. Pero le encantaba que la gente se sintiera vista. Entonces esto es perfecto. Entraron juntos. Las habitaciones no eran lujosas. Paredes blancas, mesas largas, estantes con libros donados, una tranquila sala de terapia al fondo. Lena recorrió cada una lentamente, comprobando cada detalle como si importara, porque para ella sí. Eres buena en esto, dijo Elías. Tenía un buen plan, respondió Lena. Ella me enseñó a cuidar sin condiciones. La siguió a la pequeña oficina de la esquina, la suya. En el escritorio había una foto enmarcada de Isabelle, más joven de lo que Lena la había visto jamás, sonriendo a la cámara con ojos que se parecían a los suyos. La había dejado allí sin pensar. Ahora se sentía bien. Nunca pidió ayuda, dijo Elías en voz baja. Incluso cuando yo se la habría dado. Ella no quería ayuda, dijo Lena. Ella quería respeto. Yo no podía dárselo. Elías, dijo, ahora puedes. Eso fue todo lo que dijo, pero se le quedó grabado. Esa noche, después de cerrar las puertas con llave y apagar las luces, Elías se ofreció a llevarla a casa. Ella declinó, no por orgullo, solo porque el paseo la ayudaba a pensar. Al salir al aire frío de la tarde, Lena se dio cuenta de algo importante. Saber de dónde vienes no cambia quién eres, pero puede darte el coraje para defender tu propio nombre. Y eso fue suficiente. Pasó un mes. El centro juvenil seguía funcionando. Los niños iban y venían. Algunos tímidos, otros ruidosos, todos curiosos. Lena trabajaba en silencio, igual que su madre. Sin titulares en la puerta. Sin comunicados de prensa en las paredes. Estaba allí, todos los días, no para que la vieran, sino para ver a los demás. Elías la visitaba a veces, no todos los días, no con cámaras, solo lo suficiente. Para ayudar y para aprender cuando no hablar. Un viernes por la noche, llegó tarde. Lena estaba sola en su oficina organizando un envío de abrigos de invierno donados. No levantó la vista enseguida cuando él entró. No le hizo falta. Trabajas hasta muy tarde, dijo Aliyah. Tú también. Se acercó a la pequeña estantería y cogió una de las fotos enmarcadas.
Era de Lena e Isabelle de la graduación de Lena del instituto. Su madre parecía cansada en la foto, pero orgullosa. El tipo de orgullo que no necesitaba palabras. Pienso en ella todo el tiempo, dijo Aliyah. Lena asintió. Antes me enojaba que nunca me hablara de ti, pero ahora creo que quería que lo descubriera por mi cuenta. Quería que eligieras. Siempre creyó que elegir era poder. Elías dejó la foto. ¿Y qué has elegido, Lena? Lo miró directamente. He elegido ser su hija completamente sin disculparme. Y si eso también me convierte en tu hija, entonces también lo llevaré. Pero lo llevaré a mi manera. Alias no sonrió. Solo asintió profundamente una vez. Era todo lo que podía desear. Se quedaron en silencio un momento. El tipo de silencio que no era vacío. Se lo había ganado. Antes de irse, Elías metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña caja negra. Esto era suyo, dijo. Me lo devolvió discretamente, sin una nota. No sé por qué lo devolvió, pero creo que quizá quería que lo tuvieras. Lena abrió la caja. Dentro estaba el anillo de zafiro, aún brillante, aún grabado, aún entero. No lloró, no habló. Simplemente cerró la caja y la sostuvo con ambas manos. Más tarde esa noche, cuando todos se habían ido, Lena se sentó en su escritorio. Colocó el anillo junto a la foto de Isabelle y los contempló un buen rato. Luego apagó la luz, cerró la puerta con llave y se adentró en la noche, no como alguien que intentaba encontrar su lugar, sino como alguien que había construido ese lugar ella misma. Una hija, una líder, un nombre propio. Y finalmente, una historia que vale la pena contar, no porque fuera perfecta, sino porque era real. Gracias por verla hasta el final. Si esta historia te conmovió, te inspiró o te hizo pensar de otra manera sobre el amor, la pérdida y el legado, dale a me gusta y no olvides suscribirte para recibir más historias poderosas como esta. Tu apoyo,